Hoy presentamos transformaciones, estados y power-ups. ¿Es necesario que pongamos en nuestras historias este tipo de cualidades a nuestro protagonista? Y si es el caso, ¿cómo puede ser justificable y entrañable? Debo afirmar que esto es solo una opinión mía. Sin más preámbulos, comenzamos. Principalmente voy a dar mi ejemplo con Dragon Ball Z, ya que este manga anime es uno de los más reconocidos y representativos en la historia del manga y el anime, que ha llevado a cabo un sinfín de transformaciones y power-ups. Esta historia, creada por Akira Toriyama en 1986 y que sigue hasta la fecha, es increíblemente famosa y pensarán, por su trama, tal vez en ciertos puntos lo pudo haber sido, si tan solo se hubieran mantenido coherentes a lo que se establece desde un principio. Por sus personajes, claro, también el diseño involucra un papel muy importante para llamar la atención de la audiencia, pero si algo caracteriza bien a Dragon Ball son las transformaciones de sus personajes. No solo las tienen los protagonistas, sino también los villanos de turno y secuaces de estos mismos, pero la más icónica de esta franquicia siempre será el Super Saiyajin 1, la cual a muchos cuando éramos niños nos emocionó bastante, pero la cosa no se detuvo ahí, sino que luego estuvo el Super Saiyajin 2, el 3, luego sacaron una serie forzada que no forma parte del canon, que tiene el Super Saiyajin 4, en el 2012 revivieron la historia con la batalla de los dioses mostrando el Super Saiyajin Dios, luego el Super Saiyajin Dios Super Saiyajin o Super Saiyajin Blue en la resurrección de Freezer, luego el Ultra Instinto y el Ultra Instinto perfeccionado, por no mencionar varias que están entre estas transformaciones. Aparte, las que acabo de mencionar son solo de un personaje de la historia, que es Goku. Es algo loco, ¿no? Digo, si me pusiera a contar cada transformación de cada personaje, esto se volvería eterno. Pero a lo que quiero llegar es, ¿realmente son tan necesarias en las historias? Es decir, ¿cuál es la necesidad de sacar siempre un villano más fuerte que supere al protagonista para que éste saque un power-up o transformación de la nada? Hablando de Dragon Ball, claro, pues no en todos los animes shonen ocurre esto, y cada uno tiene sus propios niveles de poder justificados, y podrán decir, bah, esa es la fuente principal que alimenta a los mangas shonen. Claro, están en todo lo correcto, pero para que una transformación o power-up sea todavía más querida por la audiencia, debes tener un trasfondo y una importancia en la trama. Porque si simplemente, como dijimos con Dragon Ball, sacas transformación 1, 2, 3 y así sucesivamente, la audiencia se cansará y simplemente dirá que será lo mismo al final y que el protagonista solo se hará más fuerte al final de la pelea y ganará. Así que, ¿cómo se puede justificar de una manera que sea entrañable? Daré un ejemplo de un personaje de Dragon Ball por igual, que es Gohan. Este personaje, hijo de Goku, en la historia se nos presentó como un niño llorón que le tenía miedo a la vida. Todo lo hacía temblar y su padre siempre estaba al pendiente de él, ¿verdad? Bueno, el punto es que otra de las cosas que se nos estableció desde que el personaje apareció es que él tenía un poder oculto que cuando hacían que se enfureciera, él dejara de contenerse. Algo que se iba dando en pequeñas dosis a lo largo de la historia. Fue mucho tiempo el que se cultivó este poder para que finalmente tuviera su desenlace en la saga de Cell. A Gohan nunca le gustó pelear, y él quería ser un importante científico, pero las circunstancias siempre lo llevaron al límite, en el cual eran enfrentamientos que lo marcaron. Este personaje fue bien construido, pues desde que inició Dragon Ball Z y tuvo que estar sin su padre, fue entrenado a la fuerza para pelear contra gente de otro planeta a los 5 años, y ver morir a sus amigos y a su mentor era la única esperanza de la Tierra él. Luego en la saga de Freezer peleó contra el emperador y pudo demostrar una fracción de su poder al enojarse, pero sin derrotar al villano. Por último en la saga de los androides en la recta final de los juegos de Cell. Este llevó al límite a Gohan torturando a sus amigos, matando a un personaje delante de sus ojos, para que finalmente Gohan desatara su furia. Con este ejemplo me doy a entender que es un power-up bastante bien justificado en mi opinión, pues desde que inició la serie se nos enseñó cómo este personaje, a pesar de que no quería pelear, siempre pudo ser el más fuerte, pero sus principios de evitar conflictos y decir no a la violencia lo llevaron al límite. Goku es otro ejemplo, en la batalla contra Freezer, en la cual vio morir a su mejor amigo y desató el Super Saiyajin 1. Tiene también un trasfondo y se nos implementó casi desde el inicio con la leyenda del Super Saiyajin. Después de estas transformaciones es cuando ya se empieza a perder hilo de cómo llevarlas a cabo con una justificación con la cual empaticemos. Por lo cual termino todo esto diciendo,
a la hora de crear sus historias si es que se quieren enfocar en este tipo de contenido de acción shonen. Piensen cómo esa transformación o power-up va a afectar el rumbo de la historia, dar pequeños guiños de que algo más grande se acerca, darle un entrenamiento apropiado para llegar a ese punto, y no que simplemente, como dicen ahora, se saquen la transformación de la manga. ¿Qué dices? No te escuché. ¡Dije que tú no tienes mamá!